Dios te bendiga, Dios te bendiga, muy buena tarde en este precioso día, martes de este día, que la bendición de Dios esté sobre ti hoy, mañana y siempre. Saben que siempre para mí es un inmenso placer, un inmenso gusto saludarte, bendecirte y sobre todo declarar lo mejor de Dios sobre tu vida. Que no importa la situación en la que estés viviendo, la que estés pasando, la que estés enfrentando en este día, lo que importa es que conozcas del Señor y que sepas que Dios tiene la solución, tiene la respuesta a todo y para todo. Que solamente tienes que creer, que solamente tienes que declarar su palabra, que solamente tienes que buscarle en oración, en clamor, y Él vendrá a tu socorro, y Él vendrá a tu ayuda. Y ese milagro que has estado pidiendo, que has estado necesitando, tenlo por cierto que lo recibirás. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Bien, mis amados, en esta tarde preciosa, su pastora Silena Herrera Ortiz les saluda desde el Ministerio Formando 1,000,000 de Guerreros, de este programa precioso que el Señor inspiró, Conexión Divina, en el cual te pido que si no te has suscrito, te suscribas, que compartas los videos, compartas las enseñanzas a tus seres queridos, con aquel que sepas que la palabra dada por Dios le va a bendecir, le va a transformar, le va a ayudar, le va a abrir puertas, le va a abrir los ojos, va a ver las cosas de una manera diferente y a la manera de Dios. Así, mis amados, que en esta tarde bendigo tu vida, bendigo todo tu ser en el nombre de Jesús. Y le pedimos al Espíritu de Dios en esta hora que tome el control de todo, que tome el control, Señor, de esta señal de internet. Toma el control, Padre amado, de las personas que se están conectando y aún las que se van a conectar, Padre. Sé tú colocando este hambre y esta sed de tu palabra, de tu presencia, de tu enseñanza, para conocerte, para conocer esos planes de bendición que tienes para cada uno de ellos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Desde ya declaramos, Señor, que toda obra del enemigo, que toda acechanza del enemigo, y no que sea inoperante en esta hora, Dios. Que te pedimos un vallado de ángeles, Señor, a nuestro alrededor, que nos libre, que nos proteja de todo mal y que nos lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor. Que allí donde está esta mujer, donde está este varón de Dios conectados, Señor, en este canal, Señor, en esta transmisión, sean ellos allí, Señor, con ángeles a su alrededor, protegiéndolos y librándolos, y que la presencia de la sangre de Cristo y la presencia del Espíritu de Dios nos visite, nos arrope, nos bendiga en esta preciosa hora, Señor. Te lo pedimos, Dios. Te damos la bienvenida a nuestra vida. Te damos la bienvenida a este canal, a esta transmisión que tú has creado, que tú has movido para que te conozcan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo fuerte, mis amados, bienvenidos. Vamos a estar dando esta tarde una hermosa palabra que el Señor nos ha regalado y vamos a conocerlo. El Señor ha venido hablando a través de las últimas transmisiones de la palabra, de cuál es el poder de la palabra, de qué debemos hacer con nuestra palabra, cómo debemos usar esa herramienta que el Señor nos ha dado, palabras de bendiciones, oración que salga de nuestro corazón, que son también las palabras, ¿verdad? Eso es lo que es orar, hablar con Dios, hablar con nuestro amado y contarle todo lo que nos esté pasando y colocar todo en sus manos, que son las mejores manos. Amén. Bueno, mis amados, la palabra de hoy les había publicado que se llama la palabra que produce. ¿Cómo así? Que mi palabra produce. Sí, tu palabra produce. Produce bien, vida, salvación, o produce mal, produce muerte, sequedad. Por eso es que en el fondo de la publicación de este tema, de esta palabra, podían ver de un lado un árbol seco, muerto, desértico, más del otro lado pueden ver un árbol frondoso, lleno de vida. En las corrientes de agua pueden ver un puente que nos lleva a esa
El puente nos lleva a la palabra de vida o a la palabra de muerte. La palabra dada es el puente. Y según lo que demos, según lo que declaremos y profesamos con nuestra boca, puede dar vida o puede dar muerte. Amén, mis amados hermanos. Entonces vamos a la palabra, vamos a la Biblia, que es nuestro fundamento, que es como el Señor nos llena de su conocimiento y de su poder, y ahí nos hace entender y comprender todo eso bueno y maravilloso que tiene para nosotros. Quiero primeramente que vayas al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, el versículo 11 y 12. En la transmisión anterior hablábamos algo, el Señor hablaba algo sobre eso, de cómo Él creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay a través de la palabra. Fue dada la palabra y todo fluyó. Y todo el Espíritu Santo fluyó, ¿verdad? Entonces vamos a concientizar. El Señor dio más concretamente, desarrolló más este tema y vamos a escuchar lo que Él tiene para nosotros. Dice el libro de Génesis capítulo 1, versículo 11, dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé frutos según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da frutos, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Amén. O sea, produjo. La palabra de Dios produjo vida, produjo semillas, produjo bendiciones, produjo fruto. Eso lo produjo la palabra de Dios. Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 21, el versículo 18. Capítulo 21, versículo 18 del libro de Mateo. Dice, esta cita está titulada, dice, maldición de la higuera estéril. Dice el Señor, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera acerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Hermoso, ¿verdad? Vemos aquí estos dos aspectos, como le decía, el fondo de la imagen de la transmisión, de la publicación que les hice. El puente es la palabra. Cuando nosotros la damos, cuando tú la das, ahí va el puente. Pero tiene dos caminos. O sea, ¿qué das? ¿Qué palabra das? Das palabra de vida para tener ese árbol frondoso a orillas de las aguas que lo alimentan, que lo edifican, que lo mantienen hermoso. O vas al desierto y en el desierto ¿qué hay? Muerte, hay desolación, hay de todo. Y vemos aquí en estos dos versículos que leímos que por medio de la palabra se producen cosas bellas, cosas hermosas como las que hizo Dios. Creó el cielo, la tierra, creó todo lo que en ella hay, creó estas plantas, estos frutos hermosos que nosotros disfrutamos a cabalidad, ¿verdad? Todo lo que produce la tierra, nosotros lo disfrutamos. Es delicioso, es hermoso y se produce y se reproduce y ahí está. ¿Por qué? Porque todavía la palabra dada por Dios
produce. Pues todavía fue dada hace no sé qué tanto tiempo, ¿verdad? 2000, 3000 años que fue creado todo por Dios, no sabemos exactamente, pero todavía hoy la palabra de Dios produce, porque hoy todavía vemos, para la gloria y honra de su nombre, vemos cómo la tierra produce, da sus frutos. Vemos cómo la yuca, la papa, el aguacate, el mango, la fresa, las uvas, vemos a cabalidad que hoy día todavía esa palabra dada por Dios de que se produjera semilla, que se produjera fruto, que se produjeran los árboles, todavía produce. Por eso que hoy el Señor nos da esta palabra que dice, la palabra produce, valga la redundancia, produce. ¿Pero qué produce? Porque también vemos cómo el Señor Jesús dio una palabra que también produjo, pero en este caso, ¿qué produjo? Muerte, sequedad, porque la higuera se secó, la higuera murió, y nosotros también tenemos ese poder en nuestra palabra, en nuestra boca, de dar vida o de dar muerte. Tu palabra, ¿cuál está haciendo en esta tarde, en estos días, en estos momentos? ¿Qué está dando? ¿Qué está produciendo tu palabra? ¿Está produciendo vida? ¿Está produciendo bienaventuranzas? ¿Está produciendo paz? ¿Está produciendo alegría, armonía? ¿O por el contrario, está produciendo devastación, desolación, heridas, maldición? ¿Qué produce tu palabra? Amén. Puede producir una bendición, puede producir una vida en victoria, puede producir amor, frutos buenos, frutos hermosos, pero también puede producir frutos malos. Pero hoy el Señor te está llamando y te está motivando, te está enseñando que debe ser tu palabra buena, que tu palabra debe producir buenos frutos, no malos frutos. Y quizás en la situación que estás, quizás en la situación que estás enfrentando, ha sido una situación producto de tu palabra. No sabemos. Allí quizás analízate o hazte un análisis retrospectivo que llaman quizás los psicólogos, de qué has dicho, de qué has hablado, de por qué estás en esa situación, si ha sido por una palabra tuya, por una palabra mala, por una palabra maldiciente, por una palabra maldicha, que es lo que quiere decir la palabra maldiciente, una palabra de maldición, una palabra mala, maldicha. Ahí analízate mientras que el Señor te sigue hablando. Amén. Dice que muchas veces nuestros hijos, hoy quizás puedes ver a tu hijo que está estancado, que está viviendo una situación difícil, que está en cautividad, que no tiene, su vida no encuentra un motivo de vida, lo vemos turbado, lo vemos afligido, y quizás ha sido una palabra dada, desafortunadamente, por alguna mamá, por algún papá, tú que me estás viendo. A veces como madres, como padres, damos palabras malas y produce mal en la vida de nuestros hijos. Hay veces, muchas veces, como mamá entramos en angustia, en desesperación y decimos, tú no vas a servir para eso. Esa es una palabra fuerte y que produce mal. Tú no sirves, o sea, algo muy feo, muy fuerte, muy malo, pero que hoy el Señor te la trae, te la recuerda y te hace a través de este análisis, te dice que tienes que arrepentirte, que tienes que cortar esa palabra de maldición que quizás le diste a tu hija, a tu hijo, a tu ser querido, a tu amigo, a veces hasta una amiga, un amigo,
decimos una palabra que produce mal en ellos. Hoy el Señor te llama al arrepentimiento, te llama al cortar con esa palabra y convertirla y dar otra palabra, pero una palabra primero de bien, una palabra de Dios, una palabra de bendición sobre la vida de esta persona, de este ser querido, de esta hija, de este hijo, de este nieto, de este familiar, de este amigo. Corta esa palabra y envía una palabra nueva, una palabra de bendición, una palabra de Dios, una palabra de fuerza, de fe, que anule por completo la que diste un día. Y quizás hoy, por esa palabra que tú diste, esta persona, este hijo, esta hija, este familiar está en cautividad, porque proferiste una palabra de mal. Pero hoy el Señor te llama a que te arrepientas. Y al finalizar vamos a orar por esto. Vamos a arrepentirnos y vamos a cortar con esa palabra que el Señor hoy trae a tu mente, ahí te hace recordar y te acordaste de ella y vamos a arrepentirnos. Vamos a arrepentir de esa palabra mal dada, mal dicha, mal enviada y vamos a dar otra palabra de bendición sobre ellos. Amén. Dice también el Señor que, como nos dice, que hay algo contundente. Nuestra palabra tiene que ser contundente como es la de Él. Que dice en el libro de Proverbios, amén, ves al libro de Proverbios, anótalo allí para que más adelante también lo escudriñes, lo analices y puedas conocer más de Dios, y yo sé que el Señor va a seguir hablándote. Dice el libro de Proverbios, capítulo 18, el versículo 20. Vamos a leer ahí a ver cuál es esta contundencia que nos habla el Señor a través de su palabra. Dice: del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Contundente, fuerte, pero verdadero, que nos confronta totalmente y nos da la verdad y nos dice que en el poder de la lengua tenemos el bien o el mal, tenemos la vida y tenemos muerte, y que nuestro fruto, o sea, lo que produce, es lo que decimos. ¿Qué produce? ¿Produce frutos buenos? ¿Frutos de bendición? ¿O produce frutos malos? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Amén. ¿Será que estamos siendo quizás muy duros y dando palabras no de Dios, sino palabras hirientes, palabras maldicientes que están dañando y que están produciendo mal sobre estas personas, aún sobre ti mismo? Estás hablando mal sobre ti. Soy un fracasado, soy lo peor, no me veo bien, me veo mal, estoy desgastado, estoy en lo peor, estoy gorda, estoy flaca, estoy feo, estoy turbado, mejor dicho. ¿Qué estás hablando de ti también? Porque hay veces, como lo dice la palabra, no hay veces, todas las veces, estamos siendo saciados en nuestro vientre con nuestros labios, con lo que producen nuestros labios. Lo leímos allí en el versículo 20 de Proverbios del capítulo 18. Produciendo con tus labios sobre ti mismo. ¿Qué estás produciendo? ¿De qué estás siendo lleno? ¿De frutos buenos o de frutos malos? ¿Estás hablando bien o estás hablando mal? ¿Qué estás hablando? Nosotros tenemos que hablar bendición, hablar bien, hablar la palabra que Dios nos da, que Él nos enseña. Por eso siempre los incito y siempre van a encontrar quizás ese consejo en mí
de escudriñar las escrituras, de leer la palabra, de pedirle al Señor entendimiento, sabiduría para entenderla, para comprenderla y sobre todo para ponerla por obra, porque tenemos que ponerla por obra, la palabra de Dios. Amén. Ella es dada a nosotros para llenarnos, para darnos vida, también para aumentar nuestra fe, para que tengamos y comamos buenos frutos, para que seamos llenos de su poder, para que en el presente tengas buenos frutos y te lleven a un futuro de triunfo. Si tú bendices, ese es otro tema que el Señor ya me dio, que lo estaré publicando en pocos días. Si tú bendices tu presente, el Señor te llevará y alcanzarás un futuro de triunfo. Pero si bendices el presente, pero si por el contrario nos encontramos que no nos estamos bendiciendo, sino que nos estamos quejando, estamos maldiciéndolo, no lo valoramos, no lo apreciamos lo que el Señor nos da, ¿qué vamos a alcanzar? ¿Qué frutos vamos a alcanzar? ¿Cómo va a ser nuestro futuro? ¿Mal? Porque si no bendecimos el presente, ¿qué futuro vamos a tener? Vamos a tener un futuro de mal, mis amados hermanos. Y con esto no quiero echarles miedo ni atemorizarlos. No. Les estoy enseñando lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor trae a esta transmisión para que tú aprendas, para que tú analices, epa, yo venía haciendo esto, venía diciendo esto y no debe ser así. Y aprendas a hablar bien, aprendas a dar palabras de bendición sobre tú mismo y sobre los demás, sobre tus seres queridos. El fruto de tu boca tiene que ser un fruto de bendición. Organiza tus palabras. Aún llega la desgracia por lo que hablamos. Fuerte, tremendo. Aún llega la desgracia por lo que hablamos. Se produce desgracia porque tú la envías la palabra y produce desgracia. Y tenemos que corregir eso, mis amados. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que cambiar nuestra manera de expresarnos. Tenemos que cambiar la palabra que sale de nuestra boca, que sea un fruto de bendición y que produzca bendición. A todos nuestros seres queridos. Muchas veces nosotros estamos en un empleo y muchas veces nos quejamos de ese empleo. Estoy aburrido, hacemos las cosas de mala gana, no nos sentimos bien y no valoramos ese empleo que el Señor te dio en ese momento. ¿Cómo queremos que seamos ascendidos en esa misma empresa? ¿Cómo quieres que llegue un ascenso? ¿Cómo quieres que llegue un aumento de sueldo? Si tú estás hablando mal de lo que el Señor te está dando en el momento, que es ese empleo, pero no sabes que en ese empleo a dónde te quiere llevar el Señor, que hoy inicias quizás de algo sencillo, a algo poco en esa empresa, qué sé yo, secretaria, servicios varios, pero más adelante, cuando tú bendices ese lugar, cuando tú llegas todas las mañanas temprano y bendices todo lo que usas, todo ese lugar, que lo declaras con tu palabra, si es un lugar donde ventas, que vas a tener muchas ventas, que van a llegar clientes a comprar, clientes prósperos, bendecidos, bendices a tu jefe, bendices a tus compañeros, declaras bendición. Allí el Señor te va a a promover. Te va a dar a promover allí en esa empresa, a llevar a usarte de bendición en ese lugar. ¿Por qué? Porque lo estás bendiciendo y tu palabra produce bendición. Pero si por el contrario nos quedamos en la queja, en la declaración mala,
A veces hasta nuestro cuerpo también lo declaramos mal, que no me gusta esto, que no me gusta aquello, que me siento así, que me siento asado, y que viene a tu cuerpo, viene enfermedad, viene dolor, viene mal, porque tienes que bendecir también y darle gracias al Señor por este hermoso cuerpo que Dios te ha dado, que como todo tiene quizás defectos, pero que el Señor los arregla cuando hay en ti una palabra de bendición, cuando hay en ti una palabra de vida, mas no de muerte. Amén. Y tenlo por seguro que cuando empiezas a bendecir, cuando empiezas a dar bien, el deseo de tu boca cambia por la palabra, cambia y bendices lo que tienes, cambia todas las circunstancias. O sea, tú deseas y anhelas un mejor empleo, una mejor casa, una mejor situación, un mejor, anhelamos siempre lo mejor, deseamos siempre lo mejor, pero lo que tienes ahora tienes que bendecirlo, bendecir tu presente para que tengas un futuro de gloria. El Señor me traía, cuando me daba esta palabra, el ejemplo y el testimonio de una hermana que el Señor le había regalado una casa. Su esposo es maestro de construcción, albañil, y empezó a construir, y construyó. El Señor le regaló el lote, el Señor le regaló el lugar para construir la casa. El esposo con los hijos que también empezaron a construirla, se pudieron mudar, como decimos por acá, en obra gris. No tenía piso, no tenía cocina, no tenía mesón, o sea, estaba vivible, mas no estaba en las mejores condiciones. Y esta hermana, en medio de su frustración, porque lo podemos llamar así, todos los días renegaba, porque no tenía un piso, sino que tenía cemento, tenía plantilla, y ese polvo la iba a enfermar. Esa cocina no estaba como ella la quería, embaldosada con gabinetes, con despensas, sino que tenía sus chismes, sus utensilios puestos malos, en desorden. Mejor dicho, ella estaba quejándose todos los días. Ella no bendecía esa casa que el Señor le había dado. Ella no le decía: Señor, gracias por este hermoso piso que me has dado, aunque todavía no lo tengo, pero sé que tú me lo has dado. Te doy gracias porque es hermoso, porque es bello. Gracias por este baño hermoso, embaldocenado con una baldosa divina. Gracias por esta cocina, por el gabinete de la cocina, por la división. No, ella no le daba gracias al Señor por eso, sino que se quejaba por la situación en que estaba su casa, se quejaba porque no tenía el piso, porque no tenía esto, porque no tenía aquello. Y un día el Señor, a través de una prédica, a través de una administración, el Señor le habla específicamente a ella, por nombre propio. El Señor le habló y le dijo que ella tenía que empezar a darle gracias a Él, adorarle, alabarle, bendecir su casa, así como estaba en obra gris, y cambiar su manera de hablar, de referirse a su casa, como lo hacía, como que era lo peor, como que era, y empezar a verla bella, a verla hermosa, a declarar que tenía lo mejor, que tenía la mejor baldosa, el mejor gabinete, el mejor baño, el mejor todo. Y allí se quebrantó tanto porque era algo que ella hacía, más que la pastora no sabía, era algo que ella hacía en su casa todas las mañanas, pero que Dios sí lo veía, sí escuchaba su palabra de queja, su palabra de reproche. Y ahí Dios le habló y le dijo lo que ella tenía que empezar a hacer: bendecir su presente para alcanzar un futuro de bendición. Y el Señor lo hizo. Y hoy da testimonio de que ella se arrepintió de todo lo que había dicho. Y empezó todos los días a alabar al Señor, a darle gracias por su hermosa casa, a darle gracias por sus hermosas paredes, a darle gracias por la bella cocina, a darle gracias por todo.
Y desde ese día, mis amados hermanos, empezó a llegar la bendición. Empezó a llegar el piso, empezó a llegar el gabinete de la cocina, empezó a llegar lo nuevo de Dios. Mejor dicho, el Señor le cambió cama, le cambió estufa, le cambió nevera, le dio todo nuevo, porque ella empezó un día a bendecir el presente, a bendecir y a declarar que aunque tuviera un piso en plantilla, en arena, iba a tener un piso lindo, iba a tener unas baldosas hermosas que ella iba a limpiar con alegría y con gozo, porque el Señor se las había dado. Hoy tú haz lo mismo. Te cuento este testimonio para que aumente tu fe y todo lo que has dicho te arrepientas y empieces a decir palabra de bien, empieces a bendecir lo que tienes, que quizás para ti es poco. No, para el Señor no es poco, para el Señor es grande y es maravilloso y lo transforma en lo que tú anhelas, en lo que tú deseas. Si es la casa que está en obra gris, como pasaba con esta hermanita, Dios te la va a dar con acabados, con los mejores acabados. Si es el empleo en que estás, que no te sientes conforme, no te sientes bien allí, Dios allí en esa empresa, en ese lugar te va a promover a un mejor puesto, a un mejor cargo, a un mejor sueldo, pero bendice ahora. Si es tu familia, bendice a tu hijo, a tu hija, aunque no lo veas, no lo estés viendo como lo quieres ver. Quizás lo estás viendo borracho en el mundo, bajo influencias malignas, pero tú decláralo que es un bendito, que es una bendita de Jehová, que es una sierva de Dios, una adoradora, una danzarina, un evangelista, un pastor. Decláralo con tu palabra, declara vida sobre ellos. Si está que no tiene empleo, declárale ese empleo hermoso, bello, pero no te quejes más ni maldigas más, sino cambia tu palabra por palabra de vida y de bendición. Y por último, el Señor nos dice en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:18, dice: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en todo. En todo. Si estás en días de prueba, en días de dificultad, en días de escasez, dale gracias a Dios en todo. Que el Señor allí hará su voluntad en Cristo Jesús. No en nosotros, sino en Cristo Jesús. Él tiene la voluntad de Él. ¿Y qué es la voluntad de Él? Agradable y perfecta. Hay una versión, creo que es la nueva versión internacional de la Biblia, que dice: da gracias a Dios en toda situación. Esta de pronto cambia allí, dice en toda situación. Me llamaba mucho la atención porque en toda situación que tú puedas estar enfrentando hoy, da gracias al Señor. No solamente da gracias al Señor en una situación buena, como dirían mis pastores, cuando está la nevera vacía, llena, hay alabanzas, hay adoraciones, hay felicidad. Pero cuando está vacía, ni se acerquen por allá, porque hay, mejor dicho, hay rabia, hay enojo. Y dice mi pastor Juan, hasta el perro lo patean. El pobre perro viene a moverte la cola, a saludarte, y tú, vaya por allá, perro. Vaya, no te quiero, no quiero saber porque está la nevera vacía. Pero ¿qué te dice el Señor a través de esta palabra? Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Que tengas siempre lo mejor, que estés siempre en la mejor situación, que no solamente le alabes, que no solamente le des gracias a Él cuando estás en buena situación, sino cuando hay dificultad,
es cuando más debes darle gracias, es cuando más debes rendirle adoración, alabanza, bendecir lo que tienes en el presente para llevarte a un futuro mejor, un futuro de gloria, amén, un futuro de manifestación del poder de Dios, un futuro que tu palabra produce vida y solución, no muerte. Un futuro donde verás la gloria de Dios manifestarse, donde verás el poder de Dios ministrar tu vida a gran manera. Con la palabra, mis amados hermanos, que produce vida, produce bendición, produce frutos buenos, produce todo lo bello del Señor en el nombre de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde preciosa. Vamos a declarar. Primeramente vamos a pedirle perdón al Señor si hemos declarado, si hemos dado palabra de maldición sobre nosotros y sobre nuestros hijos, nuestra familia. Vamos a arrepentirnos de esa palabra que el Señor borrará. Y vamos a declarar palabra de vida, palabra de bendición, palabra de restauración, palabra de salvación a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Y sé que acontecerá en el nombre de Jesús. Amén, mis amados. Entonces vamos a orar. Quiero que ahí donde estés, cierres tus ojos y dale primeramente gracias al Señor por este día. Ya son las 5:29, 5:30, 5:30 de la tarde. Quizás para algunos que ya lo están viendo, van a ver este video, esta transmisión ya mañana, porque ya en algunos países ya es de noche. Ya están, ya anochecido, ya es altas horas de la noche, pero yo sé que el Señor, como es su palabra, sigue obrando hasta el día de hoy. Como en el inicio, el Señor Génesis, Dios creó, mandó a fructificar, mandó a dar semillas, a dar frutos buenos, y hoy todavía sigue cumpliéndose la palabra, porque hoy todavía comemos nosotros de esos frutos buenos que produce la tierra. Así que dale gracias al Señor ahí donde estás, de tu boca, dile: Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias, Señor, por este día que me has dado. Gracias, Padre de la gloria, por mi familia, por mis hijos. Dale gracias al Señor allí por todo. Gracias por el empleo, gracias aún si la situación que estés viviendo difícil, dile: Señor, gracias, porque sé que la pasaré en victoria, sé que pronto llegará tu respuesta. Dile: Señor, te agradezco y te coloco mi vida en tus manos en esta preciosa hora, Padre. Y en el nombre de Jesús quiero que repitas allí, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo renuncio, anulo toda palabra de maldición que he dado con mi boca, que ha producido muerte, que ha producido maldición en mi vida, en la vida de mis hijos, de mi hija, en la vida de mi esposo, de mi esposa, en la vida de todos mis seres queridos, aún en la vida de este amigo, de esta amiga que también el Señor trajo a memoria que di una palabra de maldición. Yo anulo y rompo ese decreto. Esta palabra la anulamos, Señor, en tu nombre. Y yo renuncio a ella y la anulo, Padre, en el nombre de Jesús. Toda palabra mala, toda palabra que produjo muerte, que produjo escasez, que produjo maldición y desgracia sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi descendencia, hoy la anulo, Señor. Y te pido perdón, Padre. Y me arrepiento, Señor, en esta hora de haber dado esa palabra, Señor. Y declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre, Señor. Y como tú dijiste en tu palabra, nos regalaste hoy todo lo que pidiéramos en tu nombre. Lo declararíamos, Señor, y sería hecho, y lo recibiremos. Yo hoy en el nombre de Jesús recibo y envío palabra de bendición, Señor, palabra de salvación a mi familia, palabra de restauración de fe a mi vida, a mi casa, a mi cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y yo declaro que toda obra del mal, Señor, queda anulada, es inoperante,
la desautorizamos en mi vida, Señor. Y envío palabra de bendición, Señor, como tú me has enseñado en esta tarde. Palabra de vida. Palabra de bendición, de restauración, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo ahí. Bendice, bendice. Yo bendigo mis hijos, bendigo mi familia, mis nietos, bendigo todas mis amistades, Señor. Yo las bendigo y en esta hora envío esta palabra sobre su vida. Tu palabra, Señor, palabra de bendición. Bendigo mi ser. Bendigo, Señor, el empleo, el emprendimiento, todo lo que me has dado, yo lo bendigo, Señor. Y declaro que tu bendición, Señor, está y permanece sobre ellos y sobre mí hoy, mañana y siempre. Bendigo mi entrada, bendigo la entrada y la salida de ellos. Bendigo mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Y declaro que lo mejor de Dios me alcanzará. Hoy bendigo mi presente, Señor. Dilo ahí. Repítelo allí, bendigo mi presente, Padre. Todo lo que me has dado, yo lo bendigo. Declaro que en el nombre de Jesús tú lo multiplicas. Y si lo puedes tocar, tócalo. Toca a tus hijos, toca a tu familia, toca a tu nevera, toca tu casa y bendícelo en el nombre de Jesús. Aquí estoy yo bendiciendo a mi hija, si pueden verla. Aquí estoy y aquí la bendigo y la toco y la bendigo. ¿Por qué? Porque tenemos que bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos. Bendice tu nevera. Declara que será llena del fruto de la tierra, que será llena del milagro económico que el Señor enviará. Bendice tus cuentas, bendice tu billetera y declara que el Señor envía esos recursos, esos dineros. Bendice tu cuerpo y declara lo que eres sano, que eres bendito. Bendice todo tu ser. Y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo sé que el Señor bendice toda tu vida, bendice todo tu ser y prosperará. Todo aquel que necesite prosperidad, llega a la prosperidad. Todo aquel que necesite sanidad, allí llega la sanidad. El que esté necesitando una liberación espiritual, hoy recibe ahí, porque hoy el Señor bendice todo tu ser y eres bendito hoy, mañana y siempre. Y recuerda que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo hoy te alcanza y te aseguro que tendrás un futuro en bendición, un futuro de éxito, un futuro lleno de la gloria de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús, por lo que has hecho, por lo que has declarado en esta preciosa hora. Dios te bendiga. No olvides compartir este video, a escucharlo las veces que sea necesario, dejar tu comentario, darle me gusta, escribirme, ya les he dejado en el chat, en la descripción, el teléfono por WhatsApp donde me pueden contactar, escribirme, darme su motivo de petición de oración y ahí vamos a estar en el nombre de Jesús. Un abrazo grande y recuerda que lo mejor de Dios está por venir.